Pienso también, Isaac, que el pueblo peruano también está un poco cansado de que Keiko Fujimori siga siendo la candidata que al final llega a la segunda vuelta y la vuelven a castigar y vuelve a perder y se vuelve a lanzar y vuelve a perder, y ya los peruanos, pues, aparte, por supuesto, de la cantidad de todo lo que trae detrás a nivel de corrupción, las acusaciones, la presunta condena a la que afrontaría de 30 años de prisión, pues obviamente va a jugar un papel muy en contra de ella, pienso yo, muy en particular. Keiko Fujimori ha sacado tan bajo porcentaje en la primera vuelta como ahora. Sacó apenas el 11%, en las anteriores vueltas sacaba mucho más, 11%, y tiene la cantidad de anticuerpos muy grande. Yo dudo mucho que una persona que ha sacado 11% en la primera vuelta pueda llegar a la presidencia de Perú. Sí, señor. Bien, y Keiko Fujimori pues se postula por tercera vez. ¿Y será que la tercera es la vencida? ¿O será que Keiko Fujimori ya estaba trabajando desde mucho antes para poder tener, ¿no?, esa oportunidad de pasar la primera vuelta y estar ahora en la segunda vuelta? Porque muchos de los ciudadanos nos hemos sorprendido y nos imaginábamos que Acción Popular, que Renovación Popular o que Forsyth incluso estaban peleando la primera vuelta. Sin embargo, ¡oh sorpresa!, llegó Keiko Fujimori y también Pedro Castillo. Está con nosotros en nuestros estudios José Soto del Águila, analista político, para ver por qué hemos llegado hasta este punto, ¿no?, y para dar a conocer a la población la posición de ambas candidaturas, ¿no?, qué es lo bueno de cada una de ellas y lo negativo. Buenas noches, José Soto del Águila, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenas noches, Patricia, muchas gracias por la invitación. Bien, partiendo de esta coyuntura política, ¿por qué hemos llegado hasta este punto? Tú que tienes experiencia en el plano político, has trabajado en el Congreso de la República, una explicación frente a esta coyuntura política, porque sinceramente nadie se esperaba que estemos a estas alturas, en estos extremos, en esta polarización en nuestro país frente a las elecciones del 6 de junio. Bueno, en realidad el Perú nació dentro del marco republicano luego de una colonia con una independencia casi maquillada. Y es más, la legislación siempre ha sido parte de la dominación para seguir saqueando los recursos naturales. Durante toda la época republicana, los presidentes de la República han tratado de priorizar la normatividad en función, por ejemplo, a la explotación de recursos, es decir, a una economía de primer piso, es decir, la explotación de recursos naturales. Bueno, yendo a nuestro tiempo, y eso ha pasado en todos los gobiernos, ha habido muchos problemas, ¿no?, por los recursos naturales y la forma del modelo económico peruano. En nuestra época, ya desde la última Constitución, porque la Carta Magna es la que manda en el modelo económico, el modelo político, el modelo que podemos implementar en el desarrollo peruano, el año 93 fue publicada la última Constitución a través de un CCD elegido bajo una dictadura. Es por eso que tenemos este sistema neoliberal, que se llama neoliberal porque es el extremo de las derechas, las ultraderechas. Por ejemplo, para entender un poquito, ¿no?, Estados Unidos, Rusia, China tienen economías mixtas, es decir, donde se prioriza el capitalismo y se hace una mixtura con temas sociales, ¿no?, socialistas, digamos así, porque en realidad no existe en el mundo comunismo, socialismo propiamente dicho. Es más, cuando se pone de ejemplo a Cuba, a Venezuela como socialista, pues esos son dictaduras que están al margen de todo entendimiento de modelo económico, ¿no? Si queremos ver un socialismo, un neoliberalismo, un capitalismo, hay que ir a países que han desarrollado estos sistemas realmente, y ahí vemos que el Perú tiene un gran problema, porque desde el año 92 que te decía, nuestro sistema implantado neoliberal a ultranza fue generado justamente luego de una crisis económica en el Perú. Esa crisis obviamente requería planes inmediatos
y el cual se han implementado a través de esta Constitución del año 93 en una dictadura, y los subsiguientes presidentes consideraban esta Constitución ilegal. Es más, tanto así que esta Constitución contradice a la Constitución anterior. Es uno de los temas que no se habla y la prensa no lo cubre, porque básicamente la Constitución del 93 deviene en ilegal, porque no ha sido aprobado dentro de los parámetros jurídicos constitucionales de la Constitución del 79. Es por eso que varios analistas dicen que esta Constitución es espúrea, no vale, etcétera, pero no se habla del tema porque no conviene al sistema neoliberal que maneja la economía en el Perú. Es por eso que se habla incluso de una dictadura, ya, una dictadura de la corrupción. El Perú se ha instaurado, acuérdense esto, en una dictadura que había mucha corrupción, y eso se ha transmitido a través de estos años en todos los negocios públicos y privados que han dirigido lamentablemente bajo estos términos legales que serían espurias y ilegales frente a la Constitución del 79. ¿Qué pasa, José, con los electores? ¿Qué pasa con nuestro país de que elige cada cierto tiempo? Somos llamados a las elecciones, a votar y a decidir quién va a llevar las riendas de nuestro país, y ahora estamos en esta situación crítica, la izquierda, la derecha. ¿Por qué hasta este punto? ¿Por qué nadie se imaginaba que íbamos a llegar hasta estas circunstancias? Bueno, en el Perú no existe ni izquierda ni derecha, la verdad. Yo me niego a pensar y te lo digo con toda franqueza. Porque clasifican, ¿no? Son conveniencias del momento. Keiko, Pedro Castillo, izquierda radical. A ver, Keiko es el producto del sistema corrupto que se ha implementado normativamente por tradición en el Perú. Lo que pasa es que en el Perú se han impuesto legislaciones tramposas. Y te voy a mencionar rapidito, nomás yendo a la Constitución Política actual del 93. El artículo 77, si tú ves la última parte, el artículo 77, mira, he traído mi Constitución, ¿ya? Te voy a leer, a ver, y muy pocas personas entienden ¿ya? Dice: la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso, es cierto. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas, es cierto. El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución corresponden a los criterios de eficiencia, de necesidad social básica y de descentralización. Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon. Si tú le lees esto a un estudiante universitario, a un poblador, no lo entiende. Te voy a repetir el último párrafo. Dice: rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales, la minería, en cada zona en calidad de canon. ¿Qué dijo? Corresponde a recibir un porcentaje de la renta, del impuesto a la renta. Por eso yo les decía muchas veces, este tema del canon ha sido discutido, los recursos naturales ha sido discutido todos los gobiernos. Es decir, en el Perú no existe el canon, existe el canon, se denomina un porcentaje del impuesto a la renta. Eso dice la Constitución del 93, por eso cuando se habla de canon, que vamos a repartir el canon entre los pobres, los humildes, es un mínimo nos están porcentaje. diciendo que nos van a repartir el impuesto de la renta que pagamos todos, pero ¿qué dice más acá? Que corresponde el presupuesto de la República repartirlo, dice, ¿no? La entidad encargada, el MEF en este caso, para hacer de frente con nombre y apellido, el MEF va a repartir el impuesto a la renta que recauda en estas circunscripciones. Un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Pregunta, cuando yo trabajé en el Congreso de 2001 al 2010 y te contaba en el preámbulo que fui parte de las comisiones investigadoras contra la dictadura fujimorista, en varias comisiones investigadoras, inclusive se formó una subcomisión sobre el canon. ¿Por qué? Porque el Perú no cobra canon por extracción de recursos.
Es un porcentaje del impuesto a la renta que se reparte el MEF en cada circunscripción en función al criterio que ellos ponen, inclusive el porcentaje que ellos deciden. Con eso se explica, José Soto, de que siempre se ha justificado que la minería mueve la economía en nuestro país, entre comillas. Sin embargo, donde se genera el impacto, donde se extrae el mineral, las poblaciones, las comunidades aledañas siguen en extrema pobreza, no cuentan con puestos de salud ni carreteras adecuadas para extraer sus productos, los niños no tienen una institución educativa, no hay docentes y toda una problemática social, ¿no? Que debiera, ¿no? Este impacto de la economía, bueno, debiera ser propositivo. Se dice de manera malintencionada que esos pueblos siguen pobres porque sus gobiernos locales o regionales no invierten, a pesar que tienen miles de millones de canon. En realidad, a ese distrito que le llegue 200 millones, por ejemplo, no tiene la apertura que tiene un ministerio para hacer los proyectos. A ese distrito le tienen que evaluar el proyecto en Lima. Ese distrito no tiene equipo técnico para formular proyectos, tiene limitaciones, inclusive en el gasto, es decir, no le dejan gastar. Es una trampa para decir que este año no gastó 200.000 de canon. Uy, ahora tiene 1.200 millones de canon después de 10 años de explotación que no lo ha podido usar, obviamente, porque ese distrito va a seguir recibiendo el porcentaje de su impuesto a la renta y cada año lo van a devolver. Y el resto del Perú prácticamente mueve la economía, Patricia, no la gran empresa, la extracción de recursos. Ahí nos engañamos, hay analistas que lo dicen todo el tiempo, pero no se les escucha en los medios de comunicación. Son muy rebuscados como el tema que estamos hablando, porque lo que mueve el país es la microempresa. El peruano de a pie que se levanta a las 4, a las 5 de la mañana todos los días, y todo el mundo lo sabe, y eso se estudia hasta en pregrado. Y obviamente en posgrado nos enseñan que la economía peruana es primaria, es decir, extracción de recursos, y que debemos pasar al segundo paso, ¿no? Al segundo nivel, es decir, a la transformación de los recursos y darle valor agregado. Ahora, José, ¿qué se nos viene con estas candidaturas que tenemos? Si llega Pedro Castillo, ¿qué es lo que se nos viene? Si llega Keiko Fujimori a la presidencia, ¿qué es lo que se viene al país? Brevemente, por favor. De Keiko Fujimori te puedo decir que la formalización de una dictadura corrupta, que ya estamos viviendo, y de Castillo, puedo decir de que, arriesgándome a equivocar, de que lamentablemente no tiene un buen equipo, lamentablemente te digo, porque es cierto, pero que todos los peruanos, los profesionales independientes, se están sumando a esta gesta de Pedro Castillo, porque es la única opción, entendiendo los temas nacionales y los temas jurídicos legalmente conocidos y temas muy discutidos. Todos los presidentes prometieron volver desde Toledo a la Constitución del 79. Alan García ganó las elecciones jurando y diciendo que va a volver a la Constitución del 79. Ollanta juró por la Constitución del 79. ¿Por qué? Porque esta es espurria y todos los analistas coinciden en eso, pero lo utilizan solamente como campaña política. En este caso, Pedro Castillo ya no habla de un retorno a la 79. ¿Por qué? Porque hay situaciones y negocios impuestos ya en el Perú y están funcionando muy bien, las cuales sí se pueden renegociar, por ejemplo, los contratos. Obviamente Keiko no los va a renegociar. Amenazó, entre comillas, con renegociar el gas de Camisea. Cuando el gas de Camisea, le puedo decir que es el mejor ejemplo de contrato ley hecho por un Estado peruano, por el Estado. Porque si tú revisas el resto de los contratos mineros después de Camisea, Toledo dejó 1 o 2 contratos, uno de ellos fue Camisea, como modelos para los próximos. Entró Alan García, son 386 concesiones naturales similares y no se conocen los contenidos de los contratos, y es más, han sido dados en peores condiciones que eso. Es decir, si con Camisea hemos duplicado el sueldo de los maestros, de los policías y de los médicos, con los 380 contratos, ¿qué sería el Perú? Sería un país desarrollado. No tendríamos que estar en esta miseria de decir que el canon se desperdicia en los pobres, en lugares miserables, cuando nosotros no podemos prácticamente financiar esos proyectos.
Por eso es que se han retrasado muchos proyectos, Patricia, lamentablemente, y te ponen tantas restricciones en el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Perú tendría que ser un país de primer mundo. Ya Ahora, en esta campaña pues se ha emprendido esta modalidad de argumentar y decir en defensa de la democracia y no al comunismo. Que Keiko representaría la democracia, la estabilidad económica, y Pedro Castillo sería pues el comunismo, y estaríamos en Venezuela, como Cuba, el desastre de la economía y todo un riesgo. Por eso es que se ha generado esta situación de temor. Keiko representa esta dictadura. Y yo te decía en resumen, esta es una dictadura ya de la corrupción. Hemos llegado al extremo de corromper tanto el Estado peruano y las instituciones, y eso todo el mundo lo sabe, hasta los gobiernos locales, regionales, se han corrompido tanto porque tenemos esta constitución espúrea. No podemos seguir así. Es cierto, tenemos dos caminos: reformas constitucionales en ciertos artículos de la Constitución, porque esta tiene 206 artículos, ¿ve? La última es reforma de la Constitución. La anterior tenía 300 y pico, o sea, en la 307 de la Constitución del 90 nos dice cuál era la forma de reformar la Constitución del 79. Y es más, indica los mecanismos para poder hacerlo. Y decía que cualquier mecanismo que no se ajusta a este documento es nulo, es decir, en función a ese artículo de la Constitución, este es nulo. Entonces, partiendo de ese punto, lo que te decía, Keiko representa esta dictadura y esta corrupción. Y eso es lo que quieren formalizar lamentablemente, hay que decirlo, los que gobiernan el país en el tema económico. Porque si bien es cierto, en el Perú gobiernan personas, alcaldes, distritales, provinciales, los 3 niveles de gobierno, el ejecutivo, en el capítulo económico no está gobernando el país no se está administrando la riqueza del país. La riqueza del país se está, lamentablemente, te lo puedo decir, saqueando. Es más, se confunde la propiedad privada con la propiedad pública y la propiedad personal. Por ejemplo, dicen, no, nos van a expropiar la propiedad privada. No es cierto, porque, por ejemplo, una prenda es propiedad personal, ¿correcto? ¿Qué es la propiedad? A veces el ciudadano común y corriente no conoce qué te van a expropiar, la propiedad privada, la propiedad pública. Pero José, mira, tenemos... Expropiar, ese es el extremo, que nadie ha dicho expropiación, pero ya lo han puesto en esos términos. Es más, otros hablan de nacionalización. ¿Qué se puede nacionalizar de acuerdo a la ley? También tenemos, por eso te decía, la economía mixta de Rusia, de China, de Estados Unidos, es justamente relacionado a la propiedad pública. Ahora, es decir, a la nacionalización, mira, así, pero, con esos términos, o sea, nacionalización. Pedro Castillo está afirmando que va a nacionalizar. Es totalmente diferente a justamente aquellos Una recursos cosa es nacionalizar que expropiar. Expropiación, por eso les decía, hay que definir. Lamentablemente con esto lo confunden a la población, y la nacionalización es parte de un procedimiento de administración mixta en los países. Rusia, ¿qué nacionalizó? El petróleo, por ejemplo. Lo mismo hizo Venezuela, pero ¿cuál funciona? ¿Rusia o Venezuela? Rusia, obviamente, porque tiene otro sistema constitucional que le ha permitido hacer cosas mejores. Bolivia, ¿por qué le funcionó a Bolivia la nacionalización? Entonces, en Perú no somos ingenuos, o sea, el peruano profesional, técnico, independiente, no es tampoco tonto. El peruano que se ha acercado a Pedro Castillo a apoyarle, por ejemplo, y yo los veo a muchos científicos, muchas personas notables que han trabajado temas técnicos bajo ideales, en favor al país, están junto a Pedro Castillo. Ahora, pero al lado de Keiko se ve fácilmente personas bajo intereses lamentablemente subterráneos, de particulares, saqueo, de empresas, muy grupos de poder, que siguen
causándole mucho daño al país. Ahora, José Soto, ha circulado un audio, si lo ponemos por favor, señor director, a continuación. ¿Tú crees que este audio del congresista electo por Junín generaría un impacto negativo en la candidatura de Pedro Castillo? Pero vamos a compartirlo a continuación. Si lo ponemos, señor director, por favor, vamos a compartir. Nosotros no podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú y ellos, ¿no? Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino de nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni Nicaragua, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer su género, que aborte y tanta vaina con un país que está como está ahorita, pues, ¿no? Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle, si quieren, vienen, y si no, váyanse. Porque finalmente, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas, no con la de ellos, ¿no? No con la de ellos. Así que veremos más adelante, pues. Ellos creo que no terminan de darse cuenta de que el fenómeno Mendoza fue el 2016. Ya estaba este audio que realmente deja a muchos preocupados. Un virtual congresista electo de Perú Libre, el señor Julio Bermejo, quien señala pues de que sus aspiraciones son perpetrarse y quedarse en el poder. El día de ayer los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori firmaron la proclama ciudadana comprometiéndose a gobernar los 5 años. De llegar este 28 de julio a ser presidente o presidenta de la República, a gobernar hasta el 2026. José, brevemente, ¿crees de que estos audios, qué es lo que significan? ¿Cuál es el impacto en la candidatura de Pedro Castillo, que obviamente le suma a Keiko Fujimori? Bueno, en realidad las expresiones de este señor es realmente fuera de lugar, o sea, no tiene lugar en esta campaña porque son de hace un año. Es más, enfrenta él un procedimiento de investigación y por terrorismo que hoy día justamente ha tenido la audiencia. Se va a suspender. Y ese proceso tiene que culminar. Es más, yo creo que por el bien del Partido Perú Libre, porque él es invitado, debe ser separado de su bancada, ¿no? Pero qué difícil no la va a tener Pedro que Castillo, incluso no, de luchar contra sus propios congresistas. Como cualquier grupo político. Mira, Keiko Fujimori tiene en su bancada narcotraficantes, tiene sentenciados, tiene personas investigadas por cosas tan graves con denuncia penal y con procesos, y es más, ha jalado a su equipo denunciados penalmente con sentencia ya, digamos, rehabilitados, y no pasa nada. Entonces, este señor tenemos felizmente la información a tiempo para separarlo, porque no se puede permitir personas de ese tipo, de esa calaña en la política peruana. ¿Por qué? Porque ya hacen daño, ya nos hicieron daño. Es más, cualquier infiltrado, senderista, terrorista, digámoslo así, en cualquier partido político va a haber. Es más, circuló unas fotos de la señora Keiko con sentenciada por terrorismo que ya salieron y están haciendo campaña por Keiko, pero no lo sacan. Mira, yo he sido víctima del terrorismo por mi madre, que es una heroína, Rosa del Águila, que fue asesinada por Sendero Luminoso, y he tenido tal vez la bendición de Dios de estar cerca de investigaciones de la dictadura fujimorista, ¿no? Y he sido víctima también del fujimorismo. La mayoría de mi promoción de investigadores del tema de la corrupción, 14 comisiones subinvestigadores en el Congreso, están fuera del país. Y yo tuve la suerte de estudiar en STAN 3 diplomados, un PADE, pero pensando en armar el país para el futuro, jovencito nomás, ¿no? Pero lamentablemente estamos llegando a estos extremos donde estas ideas trasnochadas, ¿no? Este señor Guillermo Bermejo, yo creo que está totalmente fuera de lugar y no corresponde pues a un partido ni a un planteamiento del profesor Pedro Castillo, definitivamente no. De Keiko Fujimori tampoco. Yo creo que las personas que han participado en temas dolosos y han sido sancionados, yo no creo que ella esté viendo pues lo peor del país, no, lo peor de las personas, ¿no? Sino, lamentablemente, simplemente está formalizando
Lamentablemente en Keiko sí se enrostra toda la corrupción que ha rodeado el saqueo de los recursos en el país. Bien, muchas gracias José Soto del Águila por tu participación en nuestro programa. ¿Algo más que decir finalmente frente a esta coyuntura política que nos divide? Muchos de los colegas también se encuentran preocupados, otros están confiados de lo que se pueda venir el próximo 28 de julio y también se refleja eso, ¿no?, en los medios de comunicación. Yo creo que no debe preocuparse la parte política porque la Constitución prevalece, ¿no? A pesar que ya hemos analizado la Constitución del 93, su origen, pero todo el Estado, los gobiernos están dentro de un marco jurídico, el marco de la Constitución. Hay que reformarla, hay que regresar, inclusive la negación de esta Constitución tiene un procedimiento, la Asamblea Constituyente tiene un procedimiento aprobado por el Congreso de la República, autorizado al presidente. Entonces, casi es bien difícil de que gane quien gane, tengamos que pasar por un socialismo, un comunismo, un cambio de modelo, siquiera un cambio de modelo económico. Es más, yo creo que la esperanza y la fe en que podemos tener del Perú desarrollado en poco tiempo, sí se pueda. Se podría sentar las bases para generar este cambio, porque no va a ser un cambio de la noche a la mañana, ¿no? Un cambio progresivo. Yo pienso que Pedro Castillo nos da esa esperanza, por eso que independientemente, y yo me puedo expresar libremente así como muchos independientes, pero Keiko Fujimori nos implantaría una dictadura de la corrupción, que ya lo estamos viendo, en los medios de comunicación de Lima están secuestrados, y nos recuerda la época de su papá, ¿no? Entonces, Fujimori, así como Sendero Luminoso asesinaba y mataba, Fujimori también lo hacía. O sea que tener mucho cuidado con qué qué es lo que vamos a elegir para el futuro del país. En el caso de Pedro Castillo, yo creo que no tiene mayoría en el Congreso, no tiene que estar dentro del marco de la Constitución, porque si no, al día siguiente este señor puede ser vacado incluso. No tan fácil como eso. Bien, muchas gracias. Gracias, Hay que José tomarlo Soto. con calma y con mucha esperanza, fe y tranquilidad. Muchas gracias, José Soto, por tu participación. Y vamos a ir a un breve corte y vamos a volver con la preocupación de los familiares de pacientes COVID que están internados en el Hospital de Contingencia Emilio Valdizán y han advertido que existe una bacteria que estaría acabando con la vida de sus familiares. Vamos a compartir esta información luego de la pausa. Si quieres compartir una queja o denuncia, envíanos tus fotos y videos al WhatsApp 962 99